La trataron como basura. Le quitaron el nombre, el amor y su historia. Pero lo que no sabían es que ella era la única hija legítima. La mansión de los del Solar no era una casa. Era un imperio encerrado entre paredes de mármol y vitrales italianos. Desde la entrada, uno podía sentir que ahí dentro no se respiraba aire, sino poder. Pero en los rincones más oscuros, habitaba algo más profundo, el desprecio. Valentina caminaba por los pasillos en silencio, como una sombra invisible. A los 22 años, llevaba casi una década trabajando en esa casa. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado. Algunos decían que la señora Lucía la trajo de niña para ayudar en lo que pudiera. Otros, que Ignacio, el patriarca, la rescató de una tragedia familiar. La verdad se diluía entre las paredes, como el eco de una historia que nadie quería contar. «Valentina, ¿dónde está mi vestido azul?», gritó Camila, la hija mayor, desde el piso de arriba. «Te pedí que lo plancharas hace una hora». Valentina corrió bajando la mirada. Sabía que responder podía ser tan peligroso como callar. Camila era hermosa, sí, pero también cruel. Tenía esa sonrisa de superioridad que aprendió mirando a su madre. Lucía, la señora de la casa, tenía un corazón tan frío como los mármoles de la escalera. Siempre vestida de blanco, como si el luto permanente la hiciera más digna. Hablaba poco, mandaba mucho, y miraba a Valentina como si fuera una mancha en su impecable mundo de porcelana. Renata, la hija menor, era distinta. Tenía 19 años y un espíritu rebelde que se escondía detrás de su maquillaje oscuro y su música a todo volumen. A veces ignoraba a Valentina, a veces la defendía. Era impredecible, como una tormenta en primavera. Ignacio, el patriarca, era otra historia. Dueño de viñedos que exportaban a toda Europa, era admirado por su visión y temido por su carácter. Pero cuando miraba a Valentina, algo cambiaba. No la trataba como a las demás. Nunca la humilló. Le hablaba con una ternura que no cuadraba con su figura de hierro. Una mañana, mientras servía el desayuno en la gran mesa de roble, Valentina escuchó lo que no debía. «Esa niña ya está demasiado confiada», dijo Lucía, sin saber que ella estaba detrás. «No entiendo por qué Ignacio insiste en que estudie contabilidad. ¿Desde cuándo una sirvienta necesita saber de números?». Camila rió, sorbiendo su café. «Quizás papá tiene una nueva causa benéfica, o quizás algo más». Renata las miró en silencio. Luego, sus ojos se cruzaron con los de Valentina, y por un segundo, solo un segundo, pareció entender, pero nadie dijo nada, y el silencio siguió gritando dentro de aquella casa. Era un martes cualquiera cuando la rutina de la casa se quebró. El cielo estaba nublado, y los viñedos, al otro lado de la colina, parecían respirar una calma falsa. Valentina preparaba el almuerzo en la cocina, cuando escuchó el sonido poco habitual de un auto lujoso deteniéndose frente a la entrada principal. No eran visitas comunes. En la mansión del Solar, todo estaba milimétricamente controlado. Horarios, empleados, silencios. Pero ese día, alguien irrumpió sin previo aviso. «¿Quién es ese?», preguntó Renata, espiando por una de las ventanas laterales. «No lo sé», respondió Camila frunciendo el ceño. «Pero parece importante. Papá fue a recibirlo en persona». Valentina se acercó discretamente al comedor. Desde allí podía ver, a través del gran ventanal, a Ignacio abrazando a un hombre de cabello gris y traje oscuro, Esteban, el abogado de la familia. No era la primera vez que lo veía, pero algo en su rostro la inquietó. No saludó a Lucía, ni a las hijas. Entró directo al despacho con Ignacio, cerrando la puerta detrás de sí. Horas después, mientras recogía os pratos do almoço, Valentina ouviu o som abafado de vozes vindo do escritório. Aproximou-se, em silêncio, e encostou o ouvido na madeira da porta. «Estás seguro de que esto es lo correcto, Ignacio?», decía Esteban con voz grave. «Una decisión así cambiará todo. Es lo único correcto que he hecho en mi vida», respondió Ignacio firme. «Y no me importa lo que digan. Ella es mi hija, e tiene derecho a saberlo». Valentina sentiu o mundo desabar sob seus pés. Soltou prato que se espatifou no chão.
Que foi isso? Gritou Lucia da sala de estar. Valentina correu para limpar os cacos, o coração descompassado. Sabia que havia escutado algo que mudaria tudo. Mas o que exatamente? Ela, filha, de quem falavam? Naquela noite não conseguiu dormir. Ignácio também parecia inquieto. Subiu para o segundo andar sozinho, sem sua habitual taça de vinho. Antes de entrar no quarto, parou diante da porta do quarto de serviço. Bateu levemente. Valentina abriu, surpresa. «Perdón, señor. ¿Necesita algo?» Ignacio la miró, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Solo quería saber si estás bien. No es fácil vivir entre personas que no te ven. Valentina asintió, con los ojos húmedos. «Estoy acostumbrada, señor». Él sonrió con tristeza. «No deberías estarlo». Y se fue. En el silencio que siguió, Valentina entendió que algo se estaba moviendo. Algo profundo. Algo que venía de lejos. Y que pronto saldría a la luz. Los días siguientes fueron distintos. Nada parecía haber cambiado, pero todo se sentía diferente. Valentina, aunque seguía cumpliendo sus tareas, caminaba con el corazón encogido. Las palabras de Ignacio resonaban en su mente como un eco persistente. «Ella es mi hija, y tiene derecho a saberlo». ¿Podía ser posible? ¿Estaba hablando de ella? ¿O era solo una coincidencia? ¿Otra persona? Lucía, por su parte, había notado algo en el aire. Sus sentidos, afilados por años de vigilancia silenciosa, le decían que Ignacio ocultaba algo. No era nuevo en él. Los secretos eran su segunda piel, pero esta vez era distinto. Lo notaba en su mirada cuando hablaba con Valentina, en su forma de esquivarla, de protegerla, demasiado familiar. Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos en el estudio, encontró un cuaderno de tapas gastadas escondido en un cajón que apenas se abría. Lo reconoció al instante. El diario personal de Ignacio. Aquel que él nunca dejaba al alcance de nadie. Lucía dudó, pero la duda le duró segundos. Lo abrió. Las primeras páginas eran insulsas. Comentarios sobre el negocio, notas de reuniones, fechas de cosechas. Pero unas hojas más adelante, un nombre empezó a repetirse. Valentina. Hoy la vi dormir en el sillón de la cocina. Tenía el rostro cansado, pero en paz. Nadie la ha abrazado como yo debí hacerlo desde el primer día. Lucía nunca lo supo. Nunca quise que lo supiera. Fue un error, pero el error más humano de mi vida. Ella nació del amor y del miedo, y nunca dejó de mirarme con los mismos ojos de su madre. Lucía cerró el diario con violencia. Su mano temblaba. Ignacio había tenido una aventura, y Valentina era el resultado. «No puede ser», susurró, como si la verdad pudiera romperse al ser pronunciada. En ese mismo instante, Camila entró al estudio sin golpear. «¿Qué haces con eso?», preguntó, viendo el diario. Lucía lo ocultó rápido. «Nada que te interese. Vuelve a tus cosas». Pero Camila ya había visto la tapa, y conocía esa letra. «Es el diario de papá, ¿verdad?». Lucía la miró. Por un segundo, madre e hija se unieron en una misma emoción, miedo. Mientras tanto, Valentina limpiaba los ventanales del salón principal. Mateo, el joven agrónomo, pasaba por los jardines y le sonrió al verla. «¿Todo bien ahí dentro, Valen?», preguntó, con tono amable. Ella forzó una sonrisa. «Todo lo que puede estar bien en una casa donde nunca eres bienvenida». Mateo frunció el ceño. «No sé qué pasa, pero si necesitas salir de aquí por un rato, el viñedo siempre está abierto para ti». Valentina lo miró, agradecida. Era el único lugar donde podía respirar. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía se quedó despierta frente a la chimenea, con una copa en la mano y el diario sobre las piernas. No lloraba, no gritaba, solo planeaba. Y cuando el fuego crepitó con más fuerza, susurró algo apenas audible. «Esa bastarda no va a quedarse con lo que es mío». Lucía no era impulsiva. Nunca lo fue. Sus ataques no eran con gritos ni con insultos, sino con silencios bien colocados, con movimientos calculados. El tipo de veneno que no se siente al principio, pero que mata igual. Esa noche, mientras observaba cómo las llamas devoraban lentamente el diario de Ignacio en la chimenea del salón,
Comprendió que había cruzado un límite. No se trataba solo de orgullo, ni siquiera de traición. Se trataba de poder. «Mamá», dijo Camila desde el sofá, con una copa de vino entre los dedos. «¿Qué vas a hacer?» Lucía no apartó la vista del fuego. Bebió un sorbo, sin apuro. Lo que se debe hacer cuando alguien amenaza lo que es tuyo. A la mañana siguiente, Valentina fue despertada más temprano que de costumbre. La señora había ordenado, con su tono más seco, que limpiara todos los armarios del piso inferior, sin ayuda, sin descanso, como si fuera un castigo. Valentina obedeció, como siempre, pero algo había cambiado dentro de ella. No podía dejar de pensar en aquellas palabras que escuchó tras la puerta. «Ella es mi hija, y tiene derecho a saberlo». Mientras ordenaba las estanterías del salón de música, escuchó el sonido poco frecuente del timbre principal. Era raro. En esa casa, las visitas importantes eran anunciadas, los proveedores no tocaban, pero ese timbre significaba algo. Pocos minutos después, Marta, la cocinera, apareció con un sobre en la mano. «Valentina, esto llegó para ti». Ella lo tomó, confundida. No tenía remitente, solo su nombre escrito en tinta negra, con letra redonda y firme. Para Valentina. Se apartó a la despensa, con el corazón latiendo fuerte. Miró hacia los lados, y al asegurarse de que nadie la observaba, abrió el sobre con dedos temblorosos. «Querida Valentina, tal vez nunca sepas quién soy, pero quiero que sepas que la verdad está mucho más cerca de lo que imaginas. Tu padre no era solo un hombre generoso, cargaba con la culpa de una vida entera. Antes de irse, pondrá en tus manos lo que te pertenece por derecho. No confíes en quienes te sonríen ahora. Los más peligrosos son los que fingen no verte. Prepárate. La tormenta está por comenzar. Valentina apretó la carta contra su pecho. Sentía que las paredes se movían. ¿Quién era ¿Cómo sabía tanto? ¿A qué tormenta se refería? Esa noche, durante la cena, Ignacio no apareció. Camila se quejó. Lucía apenas disimuló su impaciencia. Renata no dijo nada. Valentina, inquieta, subió al piso superior. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio del señor Ignacio y llamó con suavidad. Nada. Volvió a tocar. Silencio. Abrió lentamente y lo encontró desplomado en el suelo, junto a la cama. «Señor Ignacio, señor». El grito sacudió la casa. Camila y Lucía corrieron escaleras arriba. Renata se quedó helada. La ambulancia llegó poco después. Los paramédicos actuaron rápido. Lucía lloraba, aunque sin lágrimas reales. Camila gritaba. Renata simplemente observaba. Valentina permanecía al fondo, aún con la carta en el bolsillo. Esteban llegó en medio del caos, con una expresión grave. «¿Qué ha pasado?» «Mi esposo», dijo Lucía temblando. «Se ha desmayado, sin previo aviso». Esteban la ignoró. Se acercó a los médicos. Observó el rostro pálido de Ignacio mientras lo subían a la camilla. Y entonces susurró. «Ya no hay vuelta atrás». Valentina lo oyó y entendió que la carta no era una advertencia, era una señal. El pasado llamaba a la puerta. Y esta vez no iba a irse sin respuestas. El Hospital Privado San Lorenzo era frío, silencioso y pulcro. El tipo de lugar donde los ricos no solo buscan curarse, sino mantener las apariencias. Ignacio había sido ingresado de urgencia. Los médicos lo estabilizaron, pero su estado era delicado. Un derrame cerebral leve, dijeron. Nada irreversible, pero suficiente para encender todas las alarmas. Lucía se paseaba por los pasillos con la mirada altiva y los labios apretados. Fingía preocupación, pero por dentro hervía. No por el estado de su marido, sino por lo que él pudiera decir si se recuperaba. Camila, con sus enormes gafas oscuras y un abrigo de marca, hacía preguntas inútiles a las enfermeras, más preocupada por ser vista que por la salud de su padre. Renata estaba callada, sentada en una esquina con los audífonos colgando del cuello. Observaba a todos, especialmente a Valentina, porque Valentina también estaba allí. Había insistido en ir. Esteban la había defendido ante la negativa de Lucía. Ella trabaja para esta familia desde hace años. Tiene derecho a estar aquí, dijo, con voz firme. Lucía quiso protestar, pero no lo hizo. Había algo en los ojos del abogado que le provocaba una incomodidad nueva, una autoridad silenciosa.
Mientras Ignacio dormía en cuidados intermedios, Valentina caminaba sola por el pasillo del ala norte. Necesitaba respirar, pensar. Sacó la carta de su abrigo y volvió a leerla. 1, 2, 3 veces. Tu padre no era solo un hombre generoso, cargaba con la culpa de una vida entera. Cada palabra la atravesaba como una aguja en la piel. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si su vida era una mentira construida desde el servicio? En ese momento, Esteban apareció a su lado. ¿Puedo sentarme? Valentina asintió, guardando rápidamente la carta. El abogado la miró con seriedad. Sé que tienes muchas preguntas, pero todavía no es el momento. ¿Usted sabía algo, señor Esteban? Él no respondió de inmediato. Suspiró, miró hacia el techo blanco del pasillo y dijo: Solo puedo decirte que Ignacio tenía cosas que resolver, cosas importantes, y que tú estás en el centro de todo. Valentina lo miró, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué yo? Esteban bajó la voz. Porque él nunca dejó de pensar en ti, aunque no pudiera decírtelo. No delante de todos. En ese instante, Lucía apareció al fondo del pasillo. No los interrumpió. Solo observó, con la mandíbula tensa y las uñas clavadas en la palma de su mano. «Estás siendo observada», susurró Esteban sin apartar la vista. «Ten cuidado. Hay personas que no soportan perder lo que creen que les pertenece». Una enfermera interrumpió la escena. «El señor del solar ha despertado. Está consciente». Todos se levantaron al instante. Lucía y Camila corrieron hacia la habitación. Renata miró a Valentina antes de seguirlas. «¿Vas a entrar?», preguntó sin hostilidad. Valentina negó con la cabeza. «No aún. Él sabe que estoy aquí». Esteban la observó, sorprendido. En su interior, comprendió que esa joven ya no era la misma empleada silenciosa de antes. Era una pieza clave, y el juego apenas comenzaba. Ignacio del Solar despertó como si emergiera de un largo invierno. Los médicos hablaron de suerte, de resistencia, de milagro clínico, pero él sabía que no era un milagro. Era necesidad. Tenía que hablar, antes de que fuera demasiado tarde. Lucía entró a la habitación primero. Lo miró como si fuera un extraño. Le acomodó la almohada, le ofreció agua, pero no preguntó cómo estaba. Preguntó, en cambio, qué pensaba hacer. «Ignacio», dijo con suavidad envenenada, «¿qué fue todo ese teatro con Esteban? ¿Qué secretos estás soltando a espaldas de tu familia?» Él la miró en silencio. Sabía que ya no había nada que ocultar. «No es a ti a quien debo explicaciones», respondió con voz rasposa. «Es a ella». Lucía supo exactamente de quién hablaba, y su silencio se volvió hielo. Horas después, Esteban organizó una reunión privada en la sala reservada del hospital. Solo los involucrados directos, Lucía, Camila, Renata, Valentina y él. Sobre la mesa había una carpeta de cuero negro. Dentro, el testamento actualizado de Ignacio, con fecha reciente. Muy reciente. «No entiendo por qué estamos aquí», dijo Camila, cruzada de brazos. «Si papá está vivo, ¿por qué hablar de herencia?» Esteban la miró con firmeza. «Porque el señor del solar ha tomado decisiones irrevocables y desea que todos las escuchen con claridad». Ignacio habló con esfuerzo desde su silla de ruedas. «No quiero más mentiras, ni silencios. Esta familia se construyó sobre ellos, y ya no puedo sostener esa carga». Lucía cerró los ojos, como si supiera lo que venía. Renata entrelazó los dedos, tensa. «Hace más de 20 años», continuó Ignacio, «cometí un error. No, más bien, tomé una decisión cobarde. Amé a una mujer fuera de mi matrimonio, y de ese amor nació una hija que ha vivido en esta casa como una sombra, una hija que merece ser vista, reconocida y heredada». Todos quedaron en silencio. Esteban abrió la carpeta y sacó el documento oficial. Por voluntad escrita y firmada, el señor Ignacio del Solar ha dejado la totalidad de sus bienes, propiedades y acciones principales a su hija legítima. Pausó. Todos contuvieron el aliento. Valentina Ramírez. El mundo se quebró en ese instante. Camila se levantó de golpe. «¿Qué estás diciendo? Eso es una locura». Lucía no dijo nada, solo la miró, y en sus ojos, por primera vez, había miedo. Renata miró a Valentina como si la viera por primera vez. Valentina temblaba, no por ambición, ni por orgullo. Temblaba porque de pronto tenía nombre, lugar, historia. Ignacio la miró con ternura. «Perdóname»,
hija mía. Y en medio del caos, de los gritos, de la incredulidad, Valentina cerró los ojos y pensó en todas las veces que la hicieron sentir nada. Ahora era todo. Los titulares no tardaron en aparecer. A pesar de que la familia intentó silenciarlo todo, el nombre de Valentina Ramírez comenzó a circular en medios discretos, rumores empresariales, grupos cerrados de abogados, la heredera inesperada, la hija ilegítima, la sirvienta que ahora era dueña. Pero dentro de la mansión del Solar, el silencio era más letal que cualquier escándalo público. Lucía no hablaba. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Ya no dormía en el mismo cuarto que Ignacio, y en los pasillos, su mirada era suficiente para congelar a cualquiera. Camila, por su parte, explotaba, gritaba, llamaba a abogados, lloraba de rabia. «¡Es una impostora! ¡Una manipuladora! No puede quitarnos lo que nos pertenece por derecho». Renata no decía mucho, pero ya no participaba de las reuniones con su madre y su hermana. Observaba, escuchaba y pensaba. Valentina había sido citada al despacho de Esteban, en el centro de Mendoza. Entró con nervios, pero erguida. Ya no vestía uniforme. Llevaba un vestido sencillo, crema, con los cabellos recogidos. Sus manos temblaban. Su voz, no. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Esteban extendiéndole un documento. Valentina lo leyó. Era oficial. Cambiaba su apellido legalmente. «Sí, es lo correcto». «Entonces», dijo él firmando, «bienvenida oficialmente, señorita Valentina del Solar». Las palabras le pesaron como una armadura. Dolían, pero protegían. Horas después, regresó a la mansión. Lucía la esperaba en el gran salón, de pie, con una carpeta en la mano. «¿Así que ahora crees que esto es tuyo?», dijo sin mirarla. Valentina no respondió. «¿Vas a echarnos? ¿A tomar el control de todo como una reina recién coronada?». «No voy a echar a nadie, señora Lucía. Pero tampoco voy a seguir siendo una sombra». Lucía se acercó, con los ojos como cuchillos. «¿Y qué crees que sabes sobre esta familia? ¿Sobre los negocios? ¿Sobre lo que cuesta sostener un imperio?». «Tal vez no mucho», respondió Valentina. «Pero sí sé lo que cuesta no tener nada, y no pienso perder lo poco que al fin me pertenece». Lucía arrojó la carpeta sobre la mesa. Era una notificación judicial. «Nos vemos en la corte». Valentina no se inmutó. «Ahí estaré». Y se marchó, dejando a Lucía sola, respirando fuego. Desde la escalera, Renata había escuchado todo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El estudio jurídico, contratado por Lucía, no era uno cualquiera. Tenían experiencia en disputas patrimoniales complejas, especialmente cuando había hijos ilegítimos involucrados. Valentina lo sabía. Esteban también. Apenas una semana después de haber sido nombrada oficialmente como heredera, ya enfrentaba una demanda para impugnar el testamento. «Alegan incapacidad mental de tu padre al momento de firmar el documento», explicó Esteban con voz tensa. «Quieren anularlo por completo. ¿Tienen pruebas? No, pero tienen poder, y eso en este mundo es casi lo mismo». Valentina respiró hondo. No lloró. Ya no lloraba por miedo. Lloraba de rabia, si acaso. Aquel mismo día, decidió ir hasta los viñedos. Necesitaba aire, tierra y, sobre todo, distancia. Mateo la esperaba junto a uno de los depósitos de barricas. «Me alegra que hayas venido», dijo con una sonrisa honesta. «No sé por cuánto tiempo más podré venir. Quizás pronto me echen de aquí también». «Eso no va a pasar». «No lo sabes. Tienes razón», dijo él mirándola a los ojos. «Pero lo que sí sé es que hay algo que deberías ver». La condujo entre las hileras de vides viejas hasta un galpón cerrado con llave. Lo abrió con cuidado. El interior estaba cubierto de polvo, cajas viejas, herramientas y una pequeña puerta de madera escondida detrás de unos toneles. «Aquí es donde tu padre venía solo. Cada octubre. Decía que este rincón era suyo. Nadie más entraba». Valentina cruzó la puerta. El aire estaba cargado de humedad y silencio. En el fondo, encontró una mesa de trabajo. Encima, una libreta. Mateo la tomó con delicadeza y se la entregó. «Creo que es tuya ahora». Valentina la abrió. No era un diario. Era un cuaderno de cata.
Ignacio había registrado cada vino que había probado o creado allí, pero también había pequeñas notas personales en los márgenes. Valentina hoy preguntó por la fermentación. Tiene curiosidad, como su madre. La forma en que sostiene la copa es idéntica a la de Ana. No puedo dejar que este mundo la trague. Algún día todo será suyo. Valentina cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro sin pedir permiso. Mateo no dijo nada. Solo se acercó y le tomó la mano. Él te amaba. A su manera, siempre lo hizo. Ella asintió. Pero no era suficiente. ¿Cómo se enfrenta a una familia que no te reconoce ni cuando tienes su sangre? Si no te reconocen, no son familia. Tú vas a escribir tu propia historia, Valen, con tu nombre y tu voz. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si pierdo todo? Entonces lo construyes de nuevo. En ese rincón olvidado, entre vino, tierra y dolor, nació una promesa silenciosa. Valentina no iba a retroceder, porque ahora tenía algo más fuerte que el apellido. Tenía verdad. El salón principal del juzgado civil de Mendoza estaba colmado de murmullos. La familia del Solar jamás había pisado un tribunal de ese tipo, pero ahora sus conflictos íntimos eran leídos en voz alta por abogados vestidos con trajes de guerra. Lucía llegó acompañada de Camila, ambas impecables, con lentes oscuros, gestos contenidos y rostros dignos de portada de revista. Valentina entró sola, sin maquillaje, sin aplausos, solo con Esteban a su lado. ¿Lista?, preguntó él antes de entrar a la sala. No, pero igual voy a hacerlo. La jueza, una mujer de rostro severo llamada Marta Roncaglia, hizo que todos se sentaran. La voz del tribunal sonó firme. Procedemos a revisar la solicitud de anulación del testamento del señor Ignacio del Solar, presentado por la señora Lucía Aguirre de Del Solar, en representación de las hijas registradas en acta civil, Camila y Renata del Solar Aguirre. Esteban se puso de pie. Con el debido respeto, señora jueza, la documentación presentada por la parte demandante no incluye pruebas médicas concluyentes de incapacidad. El testamento fue firmado en pleno uso de sus facultades, verificado por notario y respaldado por el testigo legal aquí presente. Lucía pidió la palabra. Su señoría, no se trata solo de un papel, se trata de manipulación emocional. Esta joven vivió años en nuestra casa como empleada y en sus últimos meses fue acercándose a mi esposo de manera sospechosa. Valentina se irguió, pero no habló. Camila, desde su lugar, agregó: no tiene formación, no tiene experiencia, no puede dirigir un imperio. Mi padre fue claramente influenciado por una historia falsa. Murmullos en la sala. La jueza los hizo callar con un solo golpe del mazo. Aquí no estamos para juzgar capacidades personales. Estamos para revisar la legalidad del documento. A menos que tengan pruebas de coacción o falsificación, Lucía interrumpió con voz afilada. Tenemos más que eso. Tenemos historia. Y con gesto dramático, entregó una carpeta al asistente judicial. Dentro, recortes de periódicos viejos. Una historia silenciada de una mujer llamada Ana Ramírez, antigua trabajadora de una bodega vecina, que habría tenido una relación extramatrimonial con Ignacio. En una de las páginas, una foto. Ignacio y Ana, muy jóvenes, tomados de la mano. Y al fondo, una niña pequeña. Valentina. La jueza miró la imagen con atención. ¿Desea la parte demandada responder? Esteban se levantó. Sí, porque si vamos a hablar de historia, tenemos un documento que jamás fue presentado en público. Una carta escrita de puño y letra por el señor Ignacio del Solar, encontrada en su caja de seguridad en la notaría, con fecha de 3 años atrás. Una carta dirigida a su hija Valentina. La jueza arqueó una ceja. ¿Fue verificada? Sí, con pericia caligráfica, y está sellada con la firma notarial del escribano Rojas. Valentina sintió que el aire le faltaba. Esteban la miró. ¿Desea leerla usted misma? Ella asintió. Tomó la carta con manos temblorosas. Abrió el sobre, respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Mi querida hija, perdóname por el silencio. Sé que he fallado como padre, pero no he dejado de pensarte ni un solo día. Este mundo es cruel con los que llegan por caminos distintos. Pero tú naciste con el corazón fuerte de tu madre. Lo que tengo,
Lo que construí es tuyo, no por apellido, sino por derecho, por amor. Cuando leas esto, espero que puedas mirarme sin odio. Te ama, Ignacio. La sala quedó en silencio. Valentina dobló la carta. No lloró. No necesitaba más lágrimas. Lucía bajó la vista. Camila apretó los labios. Renata tenía los ojos llenos de agua. La jueza no dijo nada. Solo anotó algo en su libreta. Y el mundo cambió de eje una vez más. Lucía nunca fue de rendirse. Para ella, perder no era una opción, y mucho menos ante alguien como Valentina. Después de la audiencia judicial, comprendió que no bastaba con atacar por vía legal. Tenía que destruirla desde dentro, quitarle el apoyo emocional, sembrar dudas, y si era posible, quebrarla. Comenzó por Renata. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó una tarde, mientras su hija leía en el invernadero. Renata asintió con frialdad. Habla. Tú sabes que todo esto no es justo. Valentina fue criada aquí como sirvienta, no como hija. Esto que está pasando no es natural. Tampoco fue natural que ustedes la trataran como basura todos estos años, respondió Renata sin mirarla. Lucía contuvo la rabia. No seas ingenua, ella te está usando, se está quedando con todo. Yo no quiero nada, dijo Renata. Pero tampoco voy a defender mentiras. Lucía la tomó del brazo. ¿Y si te dijera que tu padre escondía más cosas? Que hay personas que saben cosas de él, cosas que podrían destruir esta herencia por completo. Renata se soltó. Haz lo que quieras, pero a mí no me manipules. No soy Camila. Y se fue. Lucía apretó los dientes. Horas después, comenzó a moverse en otro frente. Contactó a un viejo periodista que le debía favores. Le entregó fotos manipuladas, recortes descontextualizados, rumores sin pruebas. Públicalo como primicia, dijo. Hazla ver como una oportunista, como una trepadora, como lo que es. 3 días después, un artículo apareció en un portal sensacionalista. La sirvienta que robó un imperio, la historia secreta de Valentina Ramírez, manipulación, ambición y escándalos familiares. Mateo fue el primero en ver el artículo. Corrió hasta Manzano, furioso. «Valentina, tienes que ver esto». Ella leyó en silencio. No pestañeó, no lloró. «¿Y qué harás?», preguntó Mateo. «Nada. Si me defiendo, parezco culpable». «¿Entonces vas a dejar que te destrocen?». «Voy a esperar». «¿Esperar qué?». Ella levantó la mirada. «A que cometan un error». Na mesma noite, uma ligação interrompeu a paz já tensa da casa. Era Esteban. «Valentina, necessito que vengas ao escritório. Agora». Ela chegou pouco depois. No escritório estava um homem de aparência simples, barba curta, mãos marcadas pelo trabalho. «Quem és?». «Mi nombre es Julián Olmos», disse o homem com voz firme. «Trabajé por 20 anos en las bodegas del Solar. Sé cosas que Ignacio no quería que se supieran. Pero ahora, creo que usted tiene derecho a saber». Valentina franció a testa. «¿Qué tipo de cosas?». Julián sacó una carpeta de su mochila. La puso sobre la mesa. Era pesada, antigua, empresarial y peligrosa. Papeles falsificados, contabilidad paralela, compras encubiertas y una línea de producción secreta que fue cerrada hace 10 años por algo que nadie quiso investigar. Valentina miró a Esteban. ¿Mi padre sabía? No, pero alguien muy cerca de él. Sí. ¿Lucía? Julián no respondió. Solo bajó la mirada. Y entonces lo dijo. Hay algo más. Un nombre, un apellido, una firma que aparece en todas las páginas. Valentina abrió lentamente el dossier. Y ahí, al pie de cada hoja, estaba escrito, con tinta negra, Camila del Solar Aguirre. El salón principal de la mansión estaba vacío, silencioso, como si supiera que algo iba a romperse. Camila bajó las escaleras con su andar altivo, móvil en mano, ignorante del temblor que se aproximaba. Valentina la esperaba junto a la gran mesa de roble, con una carpeta bajo el brazo. Vestía de forma simple, como siempre, pero había algo distinto en su mirada. No miedo, no rabia, solo certeza. «¿Qué quieres ahora?», preguntó Camila, sin dejar de mirar la pantalla. Valentina depositó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. «Quiero que me mires y que me escuches, solo una vez en tu vida».
Camila alzó una ceja. ¿Y qué se supone que es eso? Tu firma, respondió Valentina. Abrió a página exacta. Apuntó como dedo. Papeles de contabilidad paralela. Cuentas en paraísos fiscales. Compra de maquinaria con fondos ocultos. Todo vinculado a una línea de producción secreta que operó hasta hace 10 años. Y todo firmado por ti. Camila rió. ¿De verdad crees que eso me va a asustar? No. Pero va a ser suficiente para que la jueza no te escuche como una víctima. Y eso, créeme, lo cambia todo. Camila se aproximó, fría. ¿Y tú crees que vas a sobrevivir en este mundo sin ensuciarte las manos? Estoy aprendiendo. Pero hay cosas que tú ya no puedes lavar, aunque lo intentes. Camila la empujó. Tú no eres nadie. Valentina ni se movió. Y tú, eras todo. Ahora somos lo mismo. Dos mujeres con sangre del solar, y una guerra que ya no puedes ganar sola. Camila se quedó en silencio. Por primera vez, sin palabras. Valentina pegó a pasta de volta, esaiu. No jardín, Mateo a esperaba, con expresión tensa. ¿Está hecho? Sí. La enfrenté, con pruebas, y no dijo nada. Bien. Valentina lo miró. Algo en su rostro parecía excitante. ¿Qué pasa? Mateo respiró fundo. Hay algo que no te dije. ¿Qué cosa? Cuando trabajaba con Ignacio, antes de ser el encargado de producción, estuve asignado a esa línea secreta. No sabía lo que hacían exactamente. Solo seguía órdenes, pero mi firma también está en algunos papeles. Valentina congeló. ¿Estás diciendo que tú? No robé, no falsifiqué, pero sí participé. Sin saber todo, pero estuve ahí. Valentina dio un paso para atrás. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque solo lo supe hoy. Julián me llamó. Me mostró los documentos. Yo también tengo que dar explicaciones. El silencio cayó como un muro entre ellos. ¿Vas a denunciarme? Preguntó Mateo con la voz rota. No lo sé. ¿Vas a dejarme? Valentina cerró los ojos. Respiró. No puedo responderte ahora. Necesito pensar. Y se fue. Mateo quedó solo, con la culpa clavada en el pecho. Por dentro, sabía que eso podría ser el final. En la soledad de su cuarto, Valentina sostenía entre las manos una caja pequeña de madera. Julián la había entregado esa mañana. Tu madre me pidió que te la diera si alguna vez te veía al mando. Yo no entendí. Hasta ahora. Dentro, una carta y una foto antigua. Ana Ramírez, joven, de pie junto a una mujer de cabello recogido y traje claro. Lucía. Valentina frunció el ceño. La carta estaba fechada en 2001. Valentina, si estás leyendo esto, es porque todo lo que Ignacio temía ha pasado. Yo no era solo una empleada. Fui socia silenciosa de tu padre en los inicios. El vino que ahora lleva su apellido comenzó en mis manos. Pero cometí el error de confiar en Lucía. Ella falsificó documentos, manipuló registros y me borró del mapa. Me quitaron todo, incluso a ti. Ignacio intentó arreglarlo, pero ya era tarde. Nunca supe si él te contó toda la verdad. No busques venganza, busca justicia. Con amor eterno, mamá. Valentina chorou em silêncio. A raiva se misturava à tristeza, a perda à força. Levou a carta até Esteban. Ele a leu 2 vezes. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Sí, significa que yo no heredé solo un apellido. Heredé una deuda histórica. ¿Y qué quieres hacer? Valentina levantó la mirada. Pedir al tribunal que revise el origen legal de la fortuna del solar. ¿Vas a abrir una causa contra la empresa que ahora es tuya? No. Voy a abrirla contra la historia que me hizo invisible. 2 semanas después. Audiencia extraordinaria. El tribunal estaba lleno. Medios, abogados, empresarios, curiosos. Ignacio no estaba. Su salud había empeorado. Lucía llegó sola. Camila no asistió. Renata estaba sentada junto a Valentina. La jueza habló. Se ha solicitado la apertura de una investigación sobre el origen de la empresa del Solar S.A., a pedido de la heredera mayoritaria, Valentina del Solar Ramírez. ¿Desea usted explicar el motivo? Valentina se puso de pie. Mi nombre fue silenciado por años, pero también lo fue el de mi madre, Ana Ramírez. Ella fue una de las fundadoras originales de esta empresa. Sus aportes fueron eliminados, sus derechos negados. Hoy, como legítima heredera, no puedo seguir esta historia sin reparar lo que se hizo mal. No quiero venganza,
Quiero que el nombre de mi madre figure donde siempre debió estar, en las raíces de estos viñedos. La sala estalló en murmullos. Lucía palideció. Renata sonrió. Esteban la miró con respeto, y desde lejos, Mateo, de peno fundo da sala, sorriu como sollos marejados. Valentina había virado a página, mas não para apagar o pasado, y sin para reescrevelo. El despacho principal de la bodega del solar olía a madera vieja, papeles nuevos y nervios. Por primera vez en la historia, alguien que no llevaba el apellido Aguirre estaba sentada en la silla de mando. Valentina, sin maquillaje, con una blusa sencilla y el cabello recogido en un moño imperfecto, pero con una mirada que ya no pedía permiso. Esteban entró con una pila de documentos. Todos los directores han firmado el traspaso de poder, anunció. Oficialmente, eres la presidenta ejecutiva de Del Solar S.A. Valentina tragó saliva. No era el título lo que pesaba, sino la carga. ¿Qué opinan de esto, Lucía y Camila?, preguntó. Lucía no vino a la reunión. Envió un abogado para presentar una queja formal. Camila estaba demasiado ocupada insultando a todo el mundo. Valentina suspiró. Sabía que el peor enemigo no estaba fuera, sino dentro de esas mismas paredes. Mientras revisaba los informes, una carta anónima fue deslizada por debajo de la puerta. La tomó, inquieta. Era breve, con letra apretada. No confíes en nadie. El golpe no vendrá de Lucía. Vendrá de alguien que sonríe demasiado cerca de ti. La carta no estaba firmada. Valentina frunció el ceño. La primera persona que vino a su mente fue Mateo. No, murmuró para sí. No puede ser. Pero la duda se plantó como espina en su pecho. Mientras tanto, Lucía y Camila se reunían en una casa de campo a las afueras de Mendoza. Sobre la mesa había copas de vino, laptops abiertas y un hombre trajeado de rostro duro. ¿Entonces, puede hacerlo?, preguntó Lucía. Claro, respondió el hombre. Tenemos acceso a las cuentas principales. Si hacemos el movimiento correcto, Valentina será acusada de fraude fiscal antes de fin de mes. Camila sonrió, venenosa. Verla en la cárcel será la mejor venganza. Lucía la miró, fría. Esto no es solo venganza. Esto es recuperar lo que nos pertenece. Esa muchacha va a aprender que en este mundo, las herederas no se hacen con apellidos, se hacen con sangre. En la bodega, Mateo llegó esa tarde, con la camisa manchada de tierra. «Valen, ¿estás bien?», preguntó, acercándose. Ella lo miró, intentando sonreír. «Estoy sobreviviendo. Te traje algo, un vino que tu padre estaba creando antes de enfermar. Lo llamaba Fénix. Decía que era para ti». Valentina tomó la botella, acariciando la etiqueta escrita a mano. Por un instante, todo el ruido del mundo se apagó. «Gracias, Mateo», susurró. Él la miró, con ternura. «Pase lo que pase, estoy contigo». Valentina quiso creerle, pero las palabras de la carta seguían quemando en su mente. «No confíes en nadie». El sonido del teclado era lo único que se escuchaba en la sala de finanzas. Cecilia, la contadora principal, revisaba los extractos bancarios con la frente sudada y el ceño fruncido. Algo no cuadraba. No era un error, era un agujero. $1.300.000 desviados en pequeñas fracciones a través de cuentas fantasmas en menos de 2 semanas. «¿Qué es esto?», murmuró. Corrió al despacho de Valentina. «Tenemos un problema». Minutos después, la sala de juntas estaba reunida. Esteban, Cecilia, 2 auditores externos, Valentina en el centro. Las proyecciones en pantalla mostraban gráficos en rojo, números que caían como cuchillas. «¿Quién autorizó estos movimientos?», preguntó Esteban. Cecilia titubeó. «Aquí es donde se complica todo. Las transferencias fueron autorizadas con la clave ejecutiva, una que solo puede provenir de la presidenta». Todos miraron a Valentina. «Eso es imposible», dijo ella con voz firme. «Yo no firmé nada. No autoricé nada». Esteban cruzó los brazos. «¿Y alguien más tiene acceso a tu clave?». Valentina cerró los ojos. Mateo lo había usado para acceder a un sistema contable semanas atrás, por pedido de la misma. «Tal vez», susurró. «Tal vez alguien la vio». Esteban la miró con desconfianza.
Tenemos que iniciar una auditoría interna inmediata y congelar tus movimientos bancarios hasta esclarecer esto. ¿Estás dudando de mí? No, respondió él bajando la voz. Estoy cuidándote. Valentina se sintió sola, traída de volta a mesma posición de siempre, cercada. No confíes en nadie. Mientras tanto, en la casa de los viñedos, Renata estaba en el antiguo despacho de Ignacio, hojeando o caderno de anotações que ele sempre levava para o campo. Era um diário técnico, nada emocional. Até que, entre duas páginas coladas, encontrou algo. Um papel doblado. Lo abrió. Una frase escrita a mano. Si algo me sucede, busca el nombre detrás del proyecto Centauro. No está muerta. Solo dormida. Renata frunció el ceño. ¿Qué es el proyecto Centauro? Buscó entre los documentos, archivos digitales, registros. Nada. Ni una mención, ni una palabra. Tomó una foto y la envió a Valentina. Mira esto. Lo encontré en el diario de papá. ¿Tú sabes algo de Centauro? Valentina leyó el mensaje justo cuando se dirigía a una reunión de emergencia. Seu corazón aceleró. No está muerta. ¿Kem? ¿Lucía? ¿Camila? ¿O algo? ¿Alguien? ¿Peor? Valentina lo encontró al atardecer, en el galpón donde solían trabajar juntos en las pruebas de los vinos experimentales. El sol se colaba por las rendijas del techo, proyectando sombras alargadas sobre los toneles viejos. Mateo estaba allí, limpiando un barril con movimientos mecánicos, distraídos. Cuando la vio entrar, sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «Valen, ¿todo bien?» «No», respondió ella con firmeza, cerrando la puerta detrás de sí. «Nada está bien. ¿Qué ha pasado? Se han desviado fondos de la empresa, mucho dinero, y esas transferencias fueron autorizadas con mi clave ejecutiva, una clave que tú usaste». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Me estás acusando? Te estoy preguntando, porque confío en ti, porque necesito creer que no fuiste tú, pero necesito respuestas». Mateo dio un paso hacia ella. «Yo jamás haría algo así. Jamás. ¿Crees que después de todo, sería capaz? Eres la única persona que tuvo acceso a mi clave, aunque haya sido por algo técnico, y ahora el dinero ha desaparecido. ¿No entiendes cómo se ve esto? Valentina, mírame. Yo no soy parte de ninguna conspiración. Tal vez alguien usó mi acceso. Tal vez me tendieron una trampa. Pero yo no soy tu enemigo». Ella bajó la mirada, apretando los puños. «Me estoy quedando sola, Mateo. Todos los días un poco más. Y si tú también me fallas, no te he fallado. Estoy aquí, contigo». Silencio. Ella lo miró a los ojos. «Necesito tiempo. No puedo confiar en nadie ahora, ni siquiera en ti». Mateo asintió con dolor. «Lo entiendo, pero pase lo que pase, voy a demostrarte que puedes». Ella se fue sin decir más, y Mateo se quedó en ese galpón, solo, con el corazón en ruinas. Mientras tanto, Renata y el mapa olvidado. El camino rural era angosto y polvoriento. El viento arrastraba hojas secas y pequeños remolinos de tierra. Renata conducía con el mapa viejo de la empresa en el asiento del copiloto. El nombre Proyecto Centauro aparecía tachado en una esquina de un plano archivado por más de 15 años. Había cruzado coordenadas. KM21, ruta secundaria, depósito 4C. Frenó el coche frente a una verja oxidada, detrás de la cual se alzaba un edificio de piedra, cubierto de hiedra y abandono. Empujó la reja. Chirrió. El edificio parecía una bodega olvidada, pero había algo más. Dentro, el aire era espeso. Las ventanas, cubiertas, el silencio, absoluto. Al fondo, una puerta metálica con un símbolo pintado en rojo oxidado. Centauro. Renata tragó saliva. Sacó su teléfono. Llamó a Valentina. «Valen, encontré el proyecto. Existe. Está aquí, trancado. Y siento que hay algo dentro». Silencio. «¿Valentina?» Del otro lado, la voz llegó en un susurro. «No abras nada. Voy para allá ahora». El viento rugía en el exterior como si presintiera lo que iba a ser descubierto. Valentina llegó al antiguo depósito pocos minutos después de la llamada. Renata la esperaba frente a la gran puerta metálica marcada con el símbolo de Centauro. «¿Estás segura?», preguntó Valentina, observando la cerradura oxidada.
tan segura como tú lo estabas cuando decidiste abrir todo este pasado. Valentina asintió. Juntas, empujaron la pesada puerta. El chirrido fue largo, oxidado, casi animal. Dentro, un pasillo angosto conducía a una sala amplia, con paredes de cemento gris, luces fluorescentes rotas y restos de lo que parecía un laboratorio, mesas metálicas, estanterías con frascos, un antiguo sistema de refrigeración, todo cubierto de polvo, todo detenido en el tiempo. Renata encendió la linterna de su teléfono. En una de las paredes colgaban fotos científicas, gráficos y notas manuscritas con títulos técnicos. Estudio de modificación en levaduras naturales, control de alcoholización por biointerferencia, cultivos genéticos, ensayo 3B. Valentina se acercó a una caja fuerte empotrada. Está cerrada, dijo. Renata señaló un escritorio a un lado. Aquí hay una llave. La insertaron. La caja se abrió con un clic. Dentro, una carpeta sellada, titulada Proyecto Centauro, confidencial, dirección, L. Aguirre. El corazón de Valentina se aceleró. Abrieron el expediente. Dentro, decenas de páginas. Contratos secretos con laboratorios internacionales, transferencias de fondos no registrados, estudios genéticos sobre cepas de uva alteradas, y un nombre que se repetía una y otra vez. Lucía Aguirre de Del Solar. Esto es ilegal, murmuró Renata. Alteraban el vino con químicos no aprobados. Esto podría costarle la licencia a toda la empresa. A ti. Valentina apretó los dientes. Ella puso esto en mi legado para que yo cargara con la culpa. Renata ojeó a Teo final da pasta. Una última folla, dobrada a mão. Una carta. Ignacio, sé que esto te parecerá una locura, pero si no tomamos ventaja de la ciencia perderemos esta empresa. Lo hago por nosotras, por nuestras hijas, por mí. Tú no tienes que saberlo todo, solo confiar. L. Valentina cerró los ojos. Lucía no solo había manipulado el pasado, había construido un imperio sobre bases ilegales, esperando que un día su hijastra lo heredara y cayera. Esto puede destruirnos a todas, dijo Renata, o puede salvarnos. Depende de lo que hagamos con ello. Renata la miró. ¿Qué vas a hacer? Valentina respiró hondo. Voy a obligarla a confesar, y si no lo hace, la voy a exponer. Lucía eligió un restaurante de lujo, en el centro de Mendoza. No porque le gustara el ambiente, sino porque sabía que allí nadie levantaría la voz. Valentina llegó puntual. Vestía de negro, sencilla y firme. No llevaba escolta, ni documentos, ni testigos. Solo llevaba consigo la verdad. Lucía la recibió con una copa de vino en la mano. «Qué gusto verte, Valentina», dijo, con esa voz de terciopelo afilado. «¿Te sientes ya dueña de todo?» «No vine a hablar de poder», respondió Valentina sentándose. «Vine a darte una oportunidad, la última». Lucía soltó una risa baja. «¿Y desde cuándo las criadas dan oportunidades?» «Desde que las herederas descubren los experimentos ilegales de sus madrastras». Lucía dejó la copa en la mesa, lentamente. «Así que encontraste Centauro». «Encontré más que eso. Documentos firmados por ti, transferencias ilegales, estudios manipulados y una carta escrita a mano». Lucía entrecerró los ojos. «¿Y qué piensas hacer?» «Confesarte. Ante la Junta, ante el juzgado, o yo lo haré por ti». Lucía se inclinó hacia adelante. «Escúchame bien, Valentina. Si haces esto, no solo me destruyes a mí, destruyes a la empresa, a las familias que dependen de ella, a los trabajadores, a tu apellido. ¿Estás dispuesta a quemarlo todo? Estoy dispuesta a no cargar con la culpa de tus crímenes». Silencio. El camarero llegó con el primer plato. Ninguna de las dos tocó la comida. Lucía tomó aire. Y entonces cambió de táctica. «Propongo algo. Yo renuncio oficialmente. Me retiro de todos los órganos ejecutivos. Cedo mis acciones remanentes. Y a cambio, tú destruyes esos documentos». Valentina la miró, helada. «¿Y Camila? Ella no sabe nada. Y te prometo que se irá lejos, a otro país si es necesario. ¿Y el nombre de mi madre? ¿También se borra como borraste todo lo demás?» Lucía tragó en seco. Por primera vez, sus ojos se llenaron de sombra. «Eso no estaba en el trato».
Entonces no hay trato. Valentina se levantó. La mirada de Lucía era la de una mujer que, por fin, entendía que había perdido. ¿Vas a arrepentirte de esto, Valentina? El mundo no perdona a las mujeres que se creen heroínas. Tal vez, pero prefiero ser odiada por decir la verdad que amada por sostener una mentira. Y se fue. Lucía se quedó sola, con el vino, la vergüenza y el miedo. El tribunal regional estaba colmado. Empresarios, periodistas, empleados de la bodega y miembros del consejo directivo se encontraban presentes. Las cámaras grababan. El silencio pesaba. Valentina subió al estrado con el expediente del proyecto Centauro en la mano. Esteban a su lado, Renata en la primera fila. Mateo, ausente. Respiró profundo. Buenas tardes. Hoy no hablo como víctima ni como heredera. Hablo como alguien que se cansó de sostener el silencio de otros. En la pantalla, proyectó los documentos, contratos ocultos, transferencias no registradas, experimentos ilegales con levaduras alteradas y sustancias no autorizadas, nombres, firmas, fechas. Y al final de todo, una responsable, Lucía Aguirre de Del Solar. El auditorio estalló en murmullos. Valentina continuó. En nombre de los trabajadores, de los consumidores y, sobre todo, en nombre de mi madre, Ana Ramírez, exijo que la señora Lucía Aguirre sea destituida inmediatamente y que se inicie una investigación formal por fraude industrial. La jueza de ética asintió. La petición queda aprobada. La señora Aguirre será suspendida de sus funciones y citada a declarar ante el Ministerio Público. Valentina bajó del estrado sin sonreír. La justicia no se celebraba. Se respiraba como alivio, pero nunca sin cicatrices. Minutos después, mientras salía del edificio, su móvil vibró. Esteban respondió primero. Su rostro se volvió pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina. Esteban la miró con ojos graves. Es Ignacio. Ha muerto. Valentina quedó en silencio. No sabía si llorar o respirar. Pero dejó algo para ti, agregó Esteban. Un video, con instrucciones claras. Solo debías verlo cuando él ya no estuviera. Más tarde, oficina de Esteban. La habitación estaba en penumbra. Sobre el escritorio, un sobre lacrado y un pendrive negro. Valentina lo tomó con manos temblorosas. Conectó el dispositivo. La imagen apareció. Ignacio, envejecido, sentado frente a una cámara. Sus ojos cansados, pero lúcidos. Valentina, si estás viendo esto, es porque ya no puedo protegerte. No sé qué hiciste con todo lo que dejé en tus manos. Solo espero que lo hayas hecho desde la verdad, pero aún hay algo que no sabes. Algo que no pude decirte en vida. Valentina contuvo la respiración. Tu madre, Ana, no murió por enfermedad, fue silenciada. Y tengo razones para creer que alguien de esta familia estuvo detrás. Por eso oculté tanto. Por miedo. Lo siento, hija. Perdóname. Ignacio bajó la mirada. Respiró hondo. Busca la caja negra. Está enterrada en el viñedo antiguo, junto al roble seco. Allí está la verdad. Toda. La imagen se apagó. Y con ella, el mundo de Valentina volvió a oscurecerse. Su madre, asesinada. Y quizás, por alguien que aún seguía llamándose familia. El amanecer sobre los viñedos trajo una niebla densa, como si la tierra misma quisiera proteger el último secreto de la familia. Valentina caminaba sola, con una pala en la mano y el video de Ignacio repitiéndose en su mente. Busca la caja negra. Está enterrada junto al roble seco. El roble estaba allí, antiguo, torcido por el viento, con ramas desnudas que parecían huesos. Aquí estás, susurró. Clavó la pala en el suelo con fuerza. La tierra estaba dura, pero ella no se detuvo. Renata llegó minutos después sin hablar. Se arrodilló a su lado y empezó a ayudar. Tras casi una hora, el sonido metálico. ¡Aquí!, exclamó Valentina. Desenterraron una caja negra de acero, cubierta de óxido y barro. La abrieron con manos temblorosas. Dentro, documentos sellados, fotografías, notas escritas a mão. En el fundo, una fita cassete etiquetada. Ana, confesión, 2002. Valentina sintió el estómago revirar. Necesitamos un reproductor. Renata la miró. Lo tengo. Hay uno viejo en el despacho de papá.
Horas después, en el despacho de Ignacio, conectaron el reproductor. El sonido era irregular, pero la voz, clara. Me llamo Ana Ramírez, y si estás escuchando esto es porque ya no estoy. Ignacio, intentaste protegerme, pero sabíamos que no podías contra todos. Lucía me odió desde el primer día. Cuando descubrió que yo llevaba en mi vientre a su vergüenza, quiso silenciarme. Me envenenaron, lentamente, y lo sé porque lo vi, porque la persona que me traía la comida era Camila. El silencio que siguió fue absoluto. Renata se llevó una mano a la boca. Valentina no respiraba. No culpo a la niña, solo tenía 14 años, pero la idea fue de su madre. La grabación terminó. El mundo cambió. ¿Qué vas a hacer?, susurró Renata. Valentina levantó la mirada. Sus ojos eran de fuego. Voy a terminar lo que empecé. Voy a limpiar el nombre de mi madre, y si eso significa destruirlas a ambas, lo haré. Esa noche Valentina apareció en la prensa, frente a las cámaras, sin maquillaje, sin sonrisa, con la grabación en la mano, y una frase que sacudiría todo Mendoza. No quiero justicia para mí, quiero justicia para la mujer que murió por amor. La grabación recorrió Mendoza como una ola sísmica. En cuestión de horas, la voz de Ana Ramírez estaba en todos los noticieros, portales de Internet y redes sociales. Su testimonio, oculto durante más de 20 años, salía a la luz con una fuerza imposible de detener. Me envenenaron. Y fue Camila quien traía la comida. La idea fue de su madre. La reacción pública fue inmediata. El país entero exigía respuestas. Lucía Aguirre, una de las figuras empresariales más influyentes de la región, se encontraba en el ojo del huracán. Valentina no ofreció entrevistas, solo hizo una breve declaración ante la prensa, firme y sin maquillaje. No busco venganza, busco verdad y justicia para la mujer que murió callada. En la mansión del Solar, el ambiente era irrespirable. Lucía se encerró en la biblioteca, con las cortinas cerradas y una copa de coñac temblando entre sus dedos. El fiscal Martínez, tras ver la grabación, había anunciado la apertura de una investigación penal por homicidio calificado y encubrimiento. No podrán probar nada, murmuraba Lucía casi en trance. Esa grabación es vieja, no tiene peso legal, no hay autopsia, no hay evidencia física. Camila, sentada en el suelo de su habitación, con los ojos hinchados, apenas podía hablar. Yo era una niña. Tenía 14 años, no sabía lo que hacía, solo seguía órdenes. Lucía se le acercó lentamente. Tú no hiciste nada malo, solo llevabas la bandeja. Eras inocente. No, yo te vi poner el polvo blanco en el té, te vi cambiar los frascos, y me quedé callada. Todos estos años. Lucía palideció. Sus dedos se crisparon sobre el cristal de la copa. Camila, escucha. Tienes que salir unos días, irte a Córdoba o a Chile, solo hasta que esto se calme. Camila levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. ¿Quieres esconderme? ¿O quieres que desaparezca como hiciste con mamá? ¡Nunca digas eso!, gritó Lucía perdiendo el control por un instante. Pero ya era tarde. Camila recogió su abrigo y salió por la puerta sin mirar atrás. Esa noche, Valentina observaba las noticias desde la vieja oficina de Ignacio. Renata estaba a su lado, en silencio. ¿Crees que Camila hablará?, preguntó Renata. Creo que Camila ha vivido entre la culpa y el miedo, y ahora está atrapada. Las personas atrapadas o confiesan o desaparecen. La mañana siguiente trajo consigo una llamada urgente. Esteban, aún en pijama, contestó el teléfono con el ceño fruncido. ¿Sí? Una voz nerviosa del otro lado. Licenciado, Camila del Solar ha desaparecido. ¿Cómo que desapareció? Su coche está en casa, su móvil también, pero no hay rastro de ella. Ni nota, ni testigos, nada. Las sirenas sonaron al amanecer. La policía selló los accesos a la finca. Los drones sobrevolaban los viñedos. La prensa bloqueaba los portones. Lucía no salió de su habitación, y Valentina, desde lo alto de la colina, miraba el caos con el corazón en un puño, porque en su interior, una sospecha crecía como un eco. ¿Camila huyó? A las 7:20 de la mañana, una patrulla rural interrumpió la búsqueda en los viñedos tras encontrar algo entre las raíces de un olivo viejo.
cerca del límite con la finca abandonada. Un zapato, pequeño, de gamuza beige, y junto a él, una bufanda de lana color burdeos, la misma que Camila usaba el día en que desapareció. «Detengan todo», ordenó el inspector Ruiz. «Este perímetro queda sellado». La noticia llegó rápido a la prensa. Posibles indicios de Camila del Solar hallados en una zona aislada de la finca. Las autoridades no confirman aún si se trata de una escena criminal. Valentina, al escuchar el informe, sintió el corazón congelarse. No por Lucía, no por Camila, sino por algo más profundo. El presentimiento de que el pasado aún no había dicho su última palabra. Esa misma tarde, una carta apareció debajo de la puerta de la oficina de Ignacio. No tenía sello, ni remitente, solo una frase escrita a mano con tinta azul. «Tú no sabes todo. Ignacio tampoco. Mira debajo del piano». Valentina palideció. Renata quiso llamar a la policía, pero ella la detuvo. «Déjame ir sola. Si esto es una trampa, solo me arriesgo yo». Bajó al salón de música de la casa principal. Allí, el viejo piano vertical que había pertenecido a su abuela seguía cubierto por un paño blanco. Lo retiró con cuidado. Examinó la parte inferior. Nada. Entonces se arrodilló. Pasó la mano bajo la estructura. Tocó algo. Un compartimento de madera se soltó con un clic sutil. Dentro, una caja de terciopelo negro. Y dentro de la caja, un sobre, amarillento, con el nombre Ana, escrito en tinta corrida. Valentina temblaba. Lo abrió. Era una carta. Una carta que su madre había escrito antes de morir. «Valentina, si un día encuentras esto, es porque Ignacio logró protegerte más de lo que imaginé. Te escribo con el alma rota. No sé cuánto tiempo me queda. Lucía me odia porque tú existes, porque Ignacio me amó a mí, no a ella. Pero hay algo que debes saber. Ignacio no es quien crees». Valentina sintió que el piso se movía bajo sus rodillas. Él me amó, sí, pero también me mintió. Me ocultó cosas, me prometió protección, pero me dejó sola cuando más lo necesitaba. Si estás leyendo esto, no busques venganza, busca verdad. Y sobre todo, no repitas los errores que yo no pude evitar. La carta terminó, pero no el dolor. Valentina se quedó allí, en el suelo, abrazando el sobre como si fuera su madre, porque la mujer que había muerto aún hablaba, y sus palabras dolían más que cualquier acusación. Mientras tanto, en el otro extremo de la finca, el equipo forense desenterraba algo más. Un teléfono móvil, que aunque cubierto de barro encendía, y en su pantalla bloqueada, una selfie. Camila, llorando, sola. Detrás de ella, una sombra borrosa, una figura, femenina, de espaldas, con una trenza blanca. Lucía. La imagen era clara. Camila, llorando, con la mirada perdida. Y detrás de ella, una figura femenina de espaldas. Lucía, reconocible por su cabello trenzado y su abrigo de tweed. La policía no tardó en actuar. A las 8:00 de la mañana, 2 patrullas llegaron a la mansión del Solar. Lucía bajó por las escaleras en silencio, sin maquillaje, con la barbilla alta. «Señora Lucía Aguirre, queda usted detenida para ser interrogada por la desaparición de Camila del Solar y presunta participación en homicidio doloso». Lucía no se resistió. Solo susurró algo al oído de Esteban mientras era esposada. «No te fíes de Ignacio, ni muerta». Valentina observaba desde el portón. Renata, junto a ella, no dijo nada, pero sus ojos decían todo: miedo, agotamiento y un dejo de compasión. «No me pidas que la defienda», dijo Valentina. «No después de lo que hizo. No la defiendo. Pero a veces, el monstruo también fue víctima». Horas después, mientras revisaba la carta de su madre por 10ª vez, el timbre de la finca sonó. Era Mateo, no como el niño rebelde que un día huyó, sino como un hombre herido que volvía con una verdad entre los dientes. «¿Puedo pasar?» Valentina lo dejó entrar sin hablar. Mateo se sentó en el mismo sofá donde, años atrás, había jurado no volver jamás. «No vine a consolarte, vine a decirte algo que me guardé demasiado tiempo». «Entonces habla». Mateo respiró hondo. «Hace 5 años, Ignacio me llamó a escondidas. Me pidió que guardara una copia de unos documentos. Me dijo que si algo le pasaba,
Yo debía dártelos. Valentina lo miró, incrédula. ¿Por qué a ti? Porque sabía que tú jamás lo perdonarías. Pero yo aún lo quería como padre. Mateo sacó una carpeta de cuero envejecido. Dentro, informes médicos, análisis de sustancias, cartas dirigidas a un tal doctor de Lelis y una frase subrayada en rojo. El veneno utilizado no fue el sugerido por Lucía. Fue alterado días antes de la muerte de Ana. Sospechamos de una tercera persona con acceso al laboratorio. Valentina sintió una punzada en el pecho. ¿Qué significa esto? Mateo tragó saliva. Significa que, quizás, Lucía no la mató, o al menos, no sola. Silencio. ¿Y quién más tenía acceso al laboratorio? Mateo bajó la mirada. Ignacio y... Esteban. Valentina se puso de pie. El piso parecía moverse bajo sus pies. No, Esteban no. Él era leal. Él amaba a Ignacio, interrumpió Mateo. Más de lo que tú sabes, y haría cualquier cosa para protegerlo. En ese momento, el móvil de Valentina vibró. Un mensaje anónimo. El abogado no es quien crees. Pregunta por la noche del 18 de marzo, en la bodega subterránea. Valentina apretó el teléfono con fuerza, porque por primera vez no sabía en quién confiar. Valentina aguardó hasta que anocheció. Renata dormía exhausta en la planta alta. Mateo había salido sin decir a dónde iba. La finca estaba en silencio, excepto por el eco de su propio corazón. Bajó con una linterna en mano hacia la entrada trasera de la bodega antigua. La puerta chirrió al abrirse. El aire olía a humedad y a ceniza. Descendió por la escalera de piedra hasta el fondo. Allí, entre barricas cubiertas por sábanas viejas, encontró lo que buscaba. Un rincón sellado por una cortina negra. Y detrás, una pequeña mesa carbonizada. Sobre ella, restos de papeles calcinados. Y una caja fuerte semiabierta. Dentro, dos cosas intactas. Un sobre blanco. Un pequeño dispositivo de grabación de audio. Valentina temblaba. Tomó el sobre primero. Esteban, si algo sale mal, destruye todo. Nadie puede saber que el verdadero plan era protegerme a mí. Ignacio. El mundo se detuvo. Luego presionó play en el grabador. La voz que emergió era de Esteban, en una conversación grabada sin que él lo supiera. ¿Estás seguro de esto, Ignacio? Totalmente. Pero si Ana habla, se cae todo. No hablará. ¿Y si Lucía no cumple su parte? Por eso te necesito a ti. ¿Quieres que la silencie? Solo asegúrate de que no hable con Valentina. Eso es todo. Valentina soltó el grabador. Las lágrimas bajaban sin permiso. Esteban había sabido todo. Y había sido el guardián de la mentira. Horas después, Esteban regresó. Cerró la puerta con cuidado. Sabía que ella lo esperaba. Valentina estaba sentada junto al viejo piano, la grabadora sobre la mesa. Él la vio. Ella lo miró. Silencio. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó ella, con voz quebrada. Desde siempre, respondió él. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque te amo, como amé a Ignacio, y protegerte fue mi única misión. ¿Protegerme de la verdad? Esteban bajó la mirada. Ignacio me pidió que cuidara de ti, pero nunca imaginé que eso implicaría mentirte también. Valentina se puso de pie. Ya no confío en nadie, ni en ti, ni en Ignacio, ni siquiera en mí. Valentina, vete. Y si tienes algo más que decirme, díselo al juez. Esa noche, Valentina se encerró en su habitación, abrazó la carta de su madre, y por primera vez se permitió llorar como una niña, porque la última pieza del rompecabezas no era justicia, ni venganza, ni poder, era pérdida. Era saber que el amor que la había sostenido también la había traicionado. La sala del tribunal estaba repleta. Jueces, abogados, prensa, familiares. 3 cámaras transmitían en vivo. Mendoza entera respiraba a través de esa sala. Valentina estaba de pie frente al estrado, vestida de negro. No como símbolo de luto, sino como armadura. A su derecha, Esteban, serio. A su izquierda, Lucía, altiva. Detrás, Mateo, cabizbajo. En la primera fila, Renata con lágrimas en los ojos. La jueza principal alzó la voz. Se abre la audiencia por los cargos de encubrimiento de homicidio, manipulación de pruebas,
desaparición forzada y asociación ilícita. Llamamos a declarar a la señora Valentina Ramírez del Solar. Valentina se acercó con paso firme, respiró hondo y habló. Mi nombre legal fue borrado durante años. Mi sangre fue escondida. Mi historia fue manipulada. Y mi madre, Ana Ramírez, fue silenciada por quienes hoy comparten este estrado. Presentó las pruebas, la carta, el audio, los documentos del proyecto Centauro, la grabación de Esteban y la imagen final, la selfie de Camila, con Lucía detrás. Yo no pido venganza, pido verdad. Aunque duela, aunque derrumbe todo, Lucía fue llamada a declarar. ¿Reconoce usted haber participado en la manipulación del tratamiento de Ana Ramírez? Lucía levantó el rostro. Sí, pero no la maté. La destruí, sí, pero no la maté. Silencio. Esteban fue el siguiente. ¿Usted grabó esta conversación a espaldas del señor Ignacio del Solar? Esteban asintió. Sí, y la guardé porque sabía que un día ella merecería saber. Cuando todo parecía decidido, la jueza pidió una última palabra. Valentina se acercó, pero antes de hablar, el fiscal general la interrumpió. Su señoría, tenemos una nueva evidencia. Una caja de seguridad apareció a nombre de Ignacio del Solar, abierta esta mañana por orden judicial. Contiene un video. La jueza asintió. El video comenzó. Ignacio, una vez más, pero esta vez, más viejo, más roto. Si este video se muestra, es porque todo se acabó. No me arrepiento de haber amado a Ana. Me arrepiento de haber sido cobarde. Y si Esteban está en la sala, perdóname. Te pedí que hicieras lo que yo no tuve valor de hacer. Lucía no actuó sola, pero tampoco fue la mente detrás. La verdad es que todos fallamos. Yo, más que nadie. El video se apagó. Y con él, el silencio se volvió absoluto. La jueza pidió deliberación. 30 minutos después, volvió con el veredicto. Lucía Aguirre, condenada a 6 años de prisión domiciliaria por encubrimiento y manipulación de pruebas. Esteban Figueroa, condenado a 3 años de prisión suspendida por omisión y destrucción de evidencia. Mateo del Solar, exonerado. Valentina Ramírez del Solar, heredera legal del 100% del patrimonio del Solar. En la salida del tribunal, la prensa la rodeó. ¿Qué hará ahora con el imperio del Solar? Valentina los miró a los ojos. Lo que nunca se hizo antes, darle un nuevo nombre, uno que no oculte la verdad, uno que no se construya sobre el silencio. Meses después, la bodega reabrió. Renata dirigía el laboratorio. Mateo replantaba las uvas más antiguas. Lucía no volvió a hablar. Camila seguía desaparecida y Valentina colgó un nuevo letrero en la entrada. Bodega Ana. Debajo, una placa. Aquí nació la verdad. Aquí renacimos.